Nos hemos acostumbrado tanto a ver las cosas de forma cotidiana que cuando nos encontramos frente a un acontecimiento o a una cosa ya hemos aprendido a interactuar adecuadamente frente a esa situación. Es probable que nuestra razón y nuestro sentimiento no le sigan prestando atención activa. Sin embargo, son los asuntos más corrientes y elementales los que revelan la naturaleza de la existencia con poderosa claridad, como lo es la luz. La relación artística de la concepción de la luz se relaciona con la actitud humana de dos maneras diferentes. La primera, por intereses de orden práctico, sometiendo el fenómeno de la luz a la atención selectiva, eliminando de la concepción todo lo que es habitual y no exige respuesta. Y dos, sobre el testimonio de la vista, que se aparta fundamentalmente de la realidad. La física nos dice que la luz que ilumina el cielo es enviada a través de un universo oscuro a una tierra oscura, todo esto desde el sol. Muy poco de esto concuerda con nuestra percepción. Para el ojo, el cielo es luminoso por su propia virtud, y el sol solo es un atributo más brillante, ya que el sol no se muestra nada más que como un objeto luminoso. La luz debe llegar al cielo desde alguna otra forma. En lugar de ser un efecto que se transmite de un objeto a otro, la luz aparece aquí como un fenómeno autosuficiente. El brillo de los objetos se considera básicamente como una propiedad que les pertenece y no como un resultado de la reflexión de la luz. La luminosidad sigue siendo algo relativo, ya que las cosas suponen otra diferencia entre los hechos físicos y los perceptuales. Un pañuelo resulta blanco a medianoche, pero también a mediodía. Aunque la cantidad de luz que se envía a los ojos sea mayor o menor, este sigue siendo del mismo color. Físicamente, la luminosidad de una superficie está determinada por su poder de reflexión y por la cantidad de luz que indice sobre ella. Si un disco oscuro, colgado en la pared de un cuarto escasamente iluminado, recibe luz de tal modo que solo el disco aparece iluminado, pero no su entorno, se mostrará inmediatamente luminoso. La luminosidad se mostrará como una propiedad del mismo objeto. La iluminación. Es necesario aclarar el sentido de la palabra iluminación. A primera vista, podría parecer que tiene que darse una iluminación siempre que veamos algo, porque, a menos que caiga alguna luz sobre él, todo objeto permanece invisible. Este razonamiento, sin embargo, es el del físico. El psicológico y el artista únicamente hablan de iluminación cuando esta palabra sirve para designar un fenómeno que es directamente aprendido por la vista. ¿Existe tal cosa? ¿Y a qué condiciones observa? Un campo bañado por una luz uniforme no muestra ningún indicio de recibir su luminosidad de otra procedencia. Como hemos dicho antes, su luminosidad aparece como propiedad inherente a la cosa en sí. Otro tanto sucede en una habitación con una distribución de luces homogénea. Incluso parece lícito afirmar que un escenario visto desde un teatro en penumbra no da necesariamente la impresión de estar iluminado. Si la luz se distribuye uniformemente, el escenario parecerá un mundo muy luminoso, una gran luminaria. Pero la iluminación es otra cosa. Es la imposición perceptible de un gradiente de luz sobre la luminosidad objetual y los colores objetuales de la escena. La definición psicológica y artística de iluminación no debe referirse necesariamente a una fuente luminosa presente. Puede que físicamente haya una fuente luminosa sin que perciba ninguna iluminación, o puede ser que se perciba iluminación, aunque no haya una fuente luminosa correspondiente. Lo que cuenta es la división visual, que se observa en la imagen misma. La capa superior que llamabas iluminación es una película transparente. El color y la claridad del objeto resplandece a través de ella. La luz crea espacios. Los gradientes de luminosidad poseen la virtud de crear profundidad. El sombreado puede servir para representar el volumen y la profundidad en un medio bidimensional.
El efecto espacial resultante depende estrictamente de la distribución de los valores de claridad. Cuando en el primer plano se ve un objeto oscuro junto a un fondo claro, la distancia de ambos planos se hace más visible por la gran diferencia de valores de claridad y viceversa. Los puntos de mayor claridad establecen una dirección espacial como correspondiente a la luz, y cuando el espacio en su totalidad está penetrado por un gradiente de iluminación, el ojo es conducido hacia el centro de la luz, que puede resultar visible o no. Sombras. Se le denomina sombra cuando un objeto efectúa una proyección oscura sobre el espacio en dirección contraria a aquella de donde llegan los rayos de luz. Toda sombra está sujeta a la distorsión perspectiva y, por lo tanto, se ve modificada. Esto en su mayoría depende de la posición del objeto y la posición de la luz proyectada, así como del espacio y el ojo humano. La pintura sin luces. El pintor que utiliza efectos de iluminación es muy consciente del poder de estos, pero en la vida cotidiana lo más frecuente es experimentar la influencia de la luz y de la sombra de maneras sumamente prácticas. La búsqueda o evitación de la luz es común en todos los niveles del mundo animal, y del mismo modo, el hombre busca la luz cuando quiere ver o ser visto, y la rehúye en caso contrario. A estos efectos prácticos, sin embargo, la luz no pasa de ser un medio de tratar con los objetos. Se observan la luz y la sombra, pero pocas voces conscientemente y por sí mismas. Sirven para definir la forma y la posición especial de las cosas, y en ese servicio se consumen. No es probable que el observador no avisado las mencione cuando se le pide una descripción pormenorizada de lo que se ve. Da por sentado que se le está interrogando acerca de los objetos y sus características propias. En la experiencia cotidiana, la luz es inapreciable como índice de espacio, pero habitualmente no tenemos conciencia de ella como un fenómeno visual con derecho propio. El sombreado oscuro hace que la superficie se aleje hacia los contornos. Una intensificación de valor lumínico la hará resaltar. Estas variaciones se utilizan para dar redondez y no implican necesariamente una relación con una fuente luminosa. El sombreado puede proceder del contorno de la figura y producir valores gradualmente más claros hacia el centro. Esta interpretación del sombreado y el contraste resulta especialmente convincente cuando se observa que, incluso después de adquirido el arte de representar la iluminación de manera realista, algunos pintores cultivan un empleo de los valores de luminosidad que no procede de las reglas y que en ocasiones llega aún a contravenirlas. El simbolismo de la luz. En la mitología y la filosofía de muchas culturas aparece el dualismo de los dos poderes antagónicos. El día y la noche se convierten en la imagen visual del conflicto entre el bien y el mal. La Biblia identifica a Dios como la verdad, la virtud y la salvación con la luz, y la impiedad del diablo con la oscuridad. La luz divina no es ya un ornamento, sino una expresión realista de la energía radiante, y el espectáculo de luces y sombras se transforman en una revelación.